En una entrevista en vivo. Son las 7:37. Saludamos al arquitecto Fernando Cordero. Él fue alcalde de Cuenca, fue también en su calidad de exalcalde y como ciudadano uno de los exponentes que utilizó la silla vacía en el municipio de Cuenca durante sus largos procesos de debate, discusión, construcción de PUCs y PDOT. Tras aproximadamente un año de su aplicación, que se ve en cuanto a los resultados, arquitecto Cordero, ¿qué es lo que dicen las cifras? Buenos días, Gustavo. Buenos días a todos quienes nos ven y nos escuchan en Antena 1. Bueno, es un tema siempre importante, la planificación y mucho más la ejecución de lo planificado. Cuenca no deja de ser una ciudad singular en el país, por eso a veces nos halagan y nos hacen que nos comportemos haciéndonos los disimulados, como lo que hizo ayer el presidente. Nos viene, nos felicita, nos halaga, nos estimula en nuestros egos y nos olvidamos de los problemas cotidianos. Esta falta de accesibilidad es lo menos sustentable que puede tener esta ciudad para seguir siendo, como dice el presidente de la República, la capital turística del Ecuador. Eso lo vamos a perder, o lo estamos ya perdiendo. Podríamos ser el doble de importantes si tendríamos buenos accesos. ¿Por qué me desvío un poco de esto? Porque en el plan pasa igual. Si nos hacemos los disimulados frente a la realidad, pues no hemos aprendido absolutamente nada. Cuando se debate algo, cuando se está construyendo algo democráticamente, como se supone que debería ser un plan de desarrollo, ordenamiento del territorio, uso y gestión de suelo para 12 años, porque la ley ahora manda que los planes duren al menos 12 años, lo cual en la planificación es un corto plazo. La planificación de Cuenca deberíamos estar pensando a 50 años. Pero bueno, tenemos este momento información, ese es pionero el municipio de Cuenca, con el apoyo de universidades, de las cámaras de la producción, de todos los colegios profesionales. Se logró construir hace unos 6 meses aproximadamente un sistema que georreferencia muchísimos fenómenos urbanos, sociales, espaciales, todos, que están en el territorio. Uno de esos temas justamente es la información que todos los días se registra en la municipalidad. Entonces, los datos que tú señalabas hace un momento nos ponen frente a una evidencia, ya no a una suposición, ya no a una crítica técnica o académica, como podía haber sido nuestras preocupaciones cuando el Consejo Municipal debatía, entre comillas, democráticamente, porque lo de la silla vacía fue una estafa. El señor alcalde de entonces se le antojó, con la anuencia del Consejo, decir que los que éramos parte de la silla vacía teníamos restricciones para intervenir. Entonces podíamos intervenir máximo una vez sobre el mismo tema. Los concejales lo podían hacer 20 veces. Entonces, no fue nada democrático, no fue nada participativo y las consecuencias están ahora sí. ¿Cuántas veces participó usted en estos debates? En ese entonces, nuestra mayor crítica era de que por errores técnicos, por errores de apreciación... Arquitecto Cordero, no sé si me escucha. Yo le escucho, sí. Ya, le preguntaba, ¿cuántas veces participó usted en esos debates de PUCs y PDOT? A ver, una sola vez me dieron una audiencia que le llaman ellos Comisión General, cuando empezó el primer debate. Actué a nombre del Colegio de Arquitectos, no le dieron trámite diciendo que estaba mal hecha la solicitud del Colegio de Arquitectos y me dejaron intervenir durante 10 minutos, una sola vez durante el primer debate. En el segundo debate me inscribí personalmente como participante en la silla vacía y creo que tuve la oportunidad de participar unas 4 o 5 veces en el debate de prácticamente 40 sesiones, es decir, tuve la oportunidad de hablar menos del 10% de sesiones, porque muchas sesiones pues trataban por grupos de temas y el alcalde decía, no, usted ya intervino en este tema, no en cada artículo, sino en este tema. Los concejales sí podían hacer artículo por artículo las veces que quisieran, lo cual es
absolutamente legítimo también, porque ese es el órgano que aprueba. Pero se supone que la silla vacía, por lo menos en la ley, está equiparando esa actuación democrática de los concejales con la de los ciudadanos interesados en algún tema. Pero Pues además, no, arquitecto, muy buenos días, arquitecto, pero además lo que podemos deducir es que pese a estas intervenciones, poco o nada se escuchó de quienes hicieron uso de esta silla vacía. por lo menos en algunos temas así es, Rosana, y voy a referirme a alguno de ellos. El tema del crecimiento del área urbana de Cuenca. Permítame, arquitecto Cordero, antes de entrar en la materia a la cual usted va a llegar, que va a tener seguramente cifras, datos que más allá de su explicación, por lo general son un poco áridos, yo Sí. quisiera preguntarle ¿cómo está Cuenca en materia de planificación? Ese es uno de los graves problemas de la provincia de la Suay y por eso nos pasa lo que nos pasa. Cuenca, en la contraparte, es una especie de excepción, se lo considera una ciudad bien planificada. Hace muy pocos días, la semana anterior, estuvimos en diálogo en estos estudios con uno de los concejales, José Fajardo. Él ha sido concejal en la dirección de Pedro Palacios, lo es también ahora concejal rural, y él dijo una frase cuando le preguntábamos sobre el fraccionamiento que se estaba dando en algunos sectores rurales del cantón Cuenca, como en la salida sur, por ejemplo. Y él dijo, en 40 años no ha habido planificación en Cuenca. Reaccionamos y le pedimos que nos explique y él luego dijo, bueno, esto me refiero sobre todo a los sectores rurales. Pero quisiera pasarle la pregunta a usted, ¿cómo se encuentra Cuenca en cuanto a planificación estratégica? ¿Cuándo se realizó el último plan, la última revisión al Plan de Desarrollo Estratégico de Cuenca? ¿Cómo se encuentra el plan de manejo del centro histórico, documento clave para esta ciudad patrimonial? Y allí sí, sumemos a esto PUCS y PDOT que se encuentran ya vigentes un año. Efectivamente, yo escuché esa entrevista al concejal representante del sector rural, y claro, esos relatos que se repiten una y otra vez, a veces calan en la ciudadanía. Es decir, esta aseveración de que 40 años no ha habido planificación, eso significa sobre todas las cosas un desconocimiento de lo que le ha pasado a Cuenca en los últimos 40 años. Porque esta ciudad, más allá de nuestros pareceres, más allá de nuestras opiniones, empieza en el año 80 aprobando un plan que se llamó Plan de Desarrollo del Área Metropolitana de Cuenca. Ese plan fue no solamente aprobado, sino que fue el punto inicial para desarrollar una serie de planes sectoriales enormemente trascendentes e importantes como el que tiene Cuenca. Por ejemplo, todos los planes maestros, que le llamó etapa en su momento, que llevó a crear los colectores marginales, a crear las lagunas de oxidación para depurar las aguas residuales, fueron producto de una planificación de los años 80. Lo que hoy día llena de orgullo al Ecuador, diría yo, no solo a los cuencanos, el tener las márgenes de los ríos convertidas en parques lineales, es una planificación del año 1980, una planificación que se depura en el año 92, se hace un plan, se elaboran estudios a nivel de diseño, y claro, como siempre ocurre en las planificaciones, una cosa es el discurso planificador y otra cosa es la ejecución de lo planificado, que es lo que vamos a seguir conversando hoy día. Entonces, ¿qué le ocurrió, por ejemplo, al plan del ordenamiento territorial de Cuenca del año 80? Que se llamaba Plan de Desarrollo del Área Metropolitana de Cuenca. Ese plan estableció en su momento que Tarqui, exactamente Victoria del Portete, debía ser el sitio para el nuevo aeropuerto de Cuenca. Estoy hablando de más de 40 años atrás. No es que no estaba planificado, habían estudios, de ahí no se ha hecho absolutamente nada. Me alegré el otro día escucharle al señor alcalde que ya está
involucrado en hacer los estudios, en este caso meteorológicos, para confirmar o descartar definitivamente esa localización del nuevo aeropuerto en Victoria del Portete, porque de nuevo ahí sí la falta de coherencia entre lo planificado y lo que se realiza todos los días puede echar a perder esa última oportunidad que tiene Cuenca de localizar bien su aeropuerto para los siguientes años. Sigo en el proceso planificador. En el año, a ver, yo fui 2 veces continuas alcalde, y en ese periodo, más allá de las personas que estuvimos en el Consejo Municipal de ese entonces, en el año 98 se aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial de Cuenca. En esa época no se llamaba Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, solamente se llamaba Plan de Ordenamiento Territorial. Para los que algo hemos estudiado de ordenamiento territorial, todo plan de ordenamiento territorial incluye uso y gestión de suelo, pues ya no se llama Plan de Ordenamiento del Territorio. Luego se inventaron, copiando a los colombianos, de que son 2 planes, lo cual es falso, es un solo plan, y el plan del 22 es un plan de desarrollo, ordenamiento del territorio, uso y gestión de suelo. Entonces, revisar la historia de la planificación nos ayuda a entender posiblemente lo que se quiere hacer ahora es lo más correcto. La integración en un solo acto del desarrollo, del ordenamiento territorial, del uso y la gestión de suelo es absolutamente correcto, siempre que se entienda como un solo proceso. Entonces, el 98 se actualiza en el año 2002 y luego vino un periodo nefasto para Cuenca. Nefasto, y hay que decirlo con sus letras. Cuenca deja de ser planificado. Entre el año 2004, yo terminé justamente el 5 de enero del 2005, mi mandato como alcalde, y no se vuelve a aprobar nada de planes. Queda vigente durante el 2003, 2004 hasta diciembre del año 22, el plan del año 2002, publicado en el registro oficial en el 2003. En ese momento quedó elaborado todo un inventario muy prolijo, muy interesante, muy importante del plan digamos, del centro histórico como parte del proceso de planificación. Ahí sí sigue la rémora y la demora y la injustificada falta de atención al centro histórico de Cuenca, porque el centro histórico de Cuenca, que sigue siendo pues la joya de la corona y seguirá siendo porque es patrimonio de la humanidad, carece de un plan. Pese a que el último plan, el del año 22, decía que debe en 6 meses tenerse un nuevo plan. Ya pasó más de un año, no tenemos un plan. ¿No fue y en esa, los datos... ¿no fue esa una de las exigencias de la UNESCO cuando se le otorgó a Cuenca esa calidad de ciudad histórica? No fue una exigencia, fue un compromiso más bien de Cuenca, de que queríamos que nos declaren o que nos inscriban en la lista de patrimonio, justamente para tener mucho más argumentos y sobre todo mucho más coherencia entre la preservación de un bien patrimonial de la humanidad y la necesaria planificación ya de detalle. Ahí hay muchas cosas, Gustavo, no solamente el plan del centro histórico significará establecer los usos, hemos vivido los cuencanos últimamente las incoherencias de esa falta de planificación, de estos parches que se ponen a las ordenanzas de muchos años atrás. El incremento de altura, por ejemplo, en el centro histórico, llevó a que se construya en un lugar absolutamente inapropiado un edificio que cumple todas las normas municipales. Por tanto, ahí no hay violación de normas. La norma viola un concepto de patrimonio histórico-cultural de la humanidad, lo cual es imperdonable. ¿A cuál de los edificios, si nos ayuda, se refiere usted? Al edificio que está en la subida de Todos Santos, como le llamamos, y el otro no está ni siquiera construido, que era el menos grave, el que no está todavía construido. El que está por acabarse ya la construcción no viola ninguna norma municipal, cumple rigurosamente lo que aprobó el Consejo Municipal anterior. Que se encuentra frente a las ruinas de Pumapungo, para ser exactos. Exactamente, pero realmente le oculta totalmente a la iglesia de Todos Santos, le desconecta, le inserta y contradice enormes
actuaciones de la propia municipalidad. Cuando yo fui alcalde y tuvimos que hacer el paso a desnivel justamente ahí en la 12 de abril y la vía esta que es la subida del puente de Todos Santos, la ciudadanía y el Consejo Cantonal, por unanimidad, me demoraron a mí, lo cual yo me alegro y cumplí al pie de la letra lo que Cuenca pedía. Tuvimos que, para hacer un pequeño ensanche en la vía que conecta con la calle Larga, tuvimos que expropiar unos terrenos, pero no para construir nada, para preservar las ruinas que estaban también empezando a descubrirse y que seguramente van hasta Pumapungo. Exactamente frente a esas ruinas, que no son las de los molinos de Todos Santos, como le llamamos, sino otras que están ahí botadas, sin ningún tratamiento, en un lote que es del municipio y que no ha recibido ningún tipo de tratamiento. Exactamente frente a eso es el edificio nuevo. Entonces son incoherencias que en la historia de la planificación de Cuenca entran en contradicción, no porque el plan estaba mal, no porque la política pública de los planes anteriores estaba mal, sino por desidia, por dejadez, por kevinportismo de quienes les toca actuar. Arquitecto Eso Cordero, es lo que para yo poder quería... transitar a PUCS y PDOT, no quisiéramos quedarnos sin una respuesta sobre el plan de manejo del centro histórico, que de alguna manera ha sido objeto de regulaciones, de reglamentos, pero nunca se ha estructurado eso, lo que significa un plan de manejo del centro histórico con todos sus componentes. Así es, estoy totalmente de acuerdo y he dado también más de una vez mi opinión, por ejemplo, en temas de lo que significa el manejo. Así como el centro histórico es hoy día motivo de admiración, especialmente de los que no son de Cuenca, que vienen, se ha incrementado notoriamente el turismo, se ha revitalizado buena parte de las estructuras históricas del centro histórico. Al mismo tiempo, simultáneamente, el centro histórico tiene más de 300 edificaciones en ruina por caerse, porque las personas que son dueñas de esos inmuebles no tienen recursos suficientes, la ciudad no está involucrando esos bienes en el mercado inmobiliario y por tanto no es atractivo para nadie privadamente por ahora hacer inversiones onerosas como las que se han hecho en muchos edificios del centro histórico, que hoy día brillan no solamente por su esplendor arquitectónico, sino porque son sitios de importantísimos negocios legítimos que se hacen en la ciudad sin dañar su patrimonio. En la en las reuniones que tuvo el alcalde Cristian Zamora con los exalcaldes, ¿no le sugirió usted esta necesidad urgente ya impostergable de poderse trabajar en el plan de manejo del centro histórico? Sí, le sugerimos, le dimos además por escrito también algunas sugerencias y yo lo digo sin ningún problema de manera pública. Yo concuerdo plenamente con esa capacidad receptiva que tiene hasta ahora el alcalde de Cuenca y con un concepto que ojalá dure siempre en Cuenca, de que Cuenca, como decía una frase que yo mismo la acuñé hace más de 20 años, Cuenca la hacemos todos. Y el alcalde ha dicho más de una vez, es decir, Cuenca es la sucesión, lo que firmaron ayer es la sucesión de un trámite de la administración municipal anterior, con el gobierno anterior. Esas cosas buenas uno no tiene por qué prejuiciarse y simplemente olvidarse de que hubo otros actores que también intervinieron. Entonces, en esa sugerencia... de ciudad que trascienden a las administraciones. Así es, alguien se quejaba ayer en las redes sociales, decía, el esfuerzo de la Asamblea Ciudadana de la Vialidad termina beneficiándole al alcalde y alguien le puso en su verdadera dimensión a Cuenca, no solamente el esfuerzo de la Asamblea Ciudadana de la Vialidad, no solamente los esfuerzos de quienes están interesados en preservarle a Cuenca como una ciudad sostenible, una ciudad no contaminada, una ciudad que tenga un excelente sistema de transporte público. Sí, qué bueno que se haya firmado esto. ¿Y por qué se firma? Justamente porque en Cuenca, por la planificación oportuna que se hizo hace muchos años, se volvió sustentable el cobro de la contribución de mejoras. La ciclovía que se hizo en la avenida 1 de Mayo en la administración anterior, estamos pagando este año todos los cuencanos, $8 millones nos están cobrando y lo estamos pagando. Por eso
la KWF, me parece que es el banco alemán, le regala, inclusive le da un crédito no reembolsable de 9 millones al Ecuador, lo transfieren al municipio de Cuenca y el resto vamos a pagar, el crédito vamos a pagar como contribución de mejoras. Nadie nos va a regalar plata en este. Eso es una planificación. El centro histórico necesita algo igual. Así como pagamos la ciclovía, los cuencanos vamos a tener en ese plan que algún día ojalá llegue, tener que hacer una contribución similar a la de las obras globales para poder preservar, porque el momento que a alguien le declaran patrimonio del Ecuador, primero, y después de la humanidad en segundo plano, o quizá en el más relevante, pues yo ya no soy dueño íntegramente de mi bien, de mi casa, en donde vivo. Arquitecto Cordero, ahora yo le llevé para hablar de estos otros temas, porque era muy importante visualizar el escenario en el cual está Cuenca. Ahora sí, invito a ir a PDOT y PUCS, la situación actual. Recuerdo que usted en algún momento señaló que se estaba haciendo crecer, perdóneme que utilice este término, demasiado a la ciudad, integrando miles y miles de nuevas hectáreas. Cuéntenos ahora sí, en este año en que PUCS y PDOT ha sido aplicado, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que se está viendo? Sí, para vencer en lo posible la aridez de los números y de los datos y de los relatos a veces que hacemos los técnicos, les doy rápidamente unas cifras. Cuenca tenía, antes de que se apruebe el plan, en números redondos, 7,000 hectáreas. Se les convirtieron a todas las cabeceras parroquiales en urbanas, eso significó 1,800 hectáreas más, y junto a las parroquias rurales se estiraron, perdonen la expresión coloquial, las áreas urbanas de esas parroquias. ¿Cuántos metros cuadrados? ¿Cuántas hectáreas? Más o menos 1,800 más. Es decir, llegamos que el plan aprobó un área urbana de 10,641 hectáreas. Es decir, de hecho, en diciembre del año 22, Cuenca creció el 48% su área urbana. Pero no contentos con eso, declaró la Municipalidad de Cuenca a 3,600 hectáreas rurales, les llama en el plan áreas rurales de expansión urbana. ¿Qué es lo que entienden las personas que viven en esa área? Esto va a ser urbano, porque ya le está llamando el plan expansión urbana. Entonces terminamos haciendo sumas y vemos que prácticamente el plan duplicó el área urbana de Cuenca. Duplicar el área urbana de Cuenca tiene una cantidad de implicaciones, sobre todo económicas, ambientales, especulativas, por ese solo hecho de haber ampliado indiscriminadamente el área urbana, el precio del suelo en Cuenca, lejos de lo que dicen los despistados y los economistas que a veces alientan la especulación, si es que algún economista lo hace, por ignorancia será, lejos de haber incrementado, o sea, el mercado está incrementado, porque dicen que cuando hay escasez, suben los porotos, las habas, la leche, y cuando hay abundancia, bajan los precios. Pues aquí todo lo contrario. Esta abundancia de metros cuadrados supuestamente urbanos, lo único que ha hecho es encarecer el suelo, encarecer estúpidamente. Terrenos que valían cerca justamente donde se podría hacer el aeropuerto, 5, 6, 7 dólares, a veces menos por metro cuadrado, porque todavía se venden ahí por hectáreas. Hoy día ya es difícil conseguir en menos de 25, 30, 40 dólares cada metro, lo cual es simplemente porque el municipio aprobó el crecimiento sin siquiera contemplar lo que dice la propia ley, que dice que a esos terrenos se van a convertir de la noche a la mañana, perdonen la expresión, de rurales a urbanos. Hay que aplicarles lo que en otras partes del mundo le llama una participación en la plusvalía. Usted va a ganar un montón de plata con la plusvalía que yo le estoy dando al aprobarle un cambio de uso de suelo. Eso me tiene que compartir, hablando como ciudad, hablando como municipio. No se aplicó nada. Y hoy día los únicos que se benefician de ese acto de crecimiento de la ciudad son los propietarios privados. Pero dejémosle ahí. Vamos ahora a la ejecución del plan. Por este sistema que tiene la municipalidad y que tenemos en Cuenca, y que es de acceso gratuito, ojalá mucha gente lo usara más, y estamos
para apoyarles desde las universidades, desde todos los que tuvimos la iniciativa de apoyar esta idea de que tengamos información para ya no tener pretextos de que nos quejamos porque no tenemos información. Pues ahora tenemos información. Tengo amigos de la Cámara de la Construcción que me llamaron de las cosas que he publicado estos últimos días, a decirme, pero esos datos están mal. Bueno, si están mal es culpa de quien los genera, y el que lo genera es el municipio de Cuenca. Entonces, si están mal hay que corregir, pero con los datos que están publicados y que yo tengo que presumir que son correctos, Cuenca creció prácticamente, como tú mismo ya lo señalaste, en 975, bueno, los permisos de construcción que se van registrando todos los días en el municipio desde febrero del año 2003, porque no hay datos ni de enero ni de los últimos días de diciembre después de la aprobación del plan, empiezan a tenerse datos desde febrero del año pasado hasta febrero de este año. Bordean unos 1000 permisos, más o menos. 14 meses. En esos 14 meses, realmente Cuenca crece cerca de 615,000, me parece, metros cuadrados, más allá de las cifras, una cantidad enormemente importante. Que decía que los constructores dicen que en el año 2000 ya Cuenca tenía crecimientos anuales de 1 millón de metros cuadrados. Bueno, eso replicaría una crisis en el sector de la construcción. Pero todo esto, lejos de favorecer la propuesta del plan del año 22, contradice, porque todos los permisos que están registrados y publicados no se están haciendo ni en las áreas que eran las cabeceras urbano-parroquiales, que eran rurales hasta antes del plan, o que les llamaban urbano-parroquiales, pero que no se les trataba como áreas urbanas, ni en las áreas urbanas nuevas creadas junto a las parroquias rurales. No están ahí. Están en la más bien tradicional área urbana de las 7,000 hectáreas. Ahí se concentra más del 97% de todos los permisos. ¿A qué piensa obedece esto? Eso lo que está es mostrándonos de que el plan está mal hecho, pues. O sea, ¿para qué tanto suelo urbano si no hay personas? El censo, lamentablemente, una crítica. Pero es que esas otras hectáreas que se asignaron no tienen servicios, están muy lejos. ¿Cuáles son las razones para que los inversionistas, los constructores pese a eso, así? En algo que no está registrado, porque todavía hay un subregistro de intervenciones, hay la zona de Victoria del Portete, de la propia parroquia Tarqui también, en el área rural propiamente, no en el área expandida, en el área rural. Se están generando muchas familias, sobre todo jóvenes, que no tienen posibilidades de comprar suelo urbano más cerca, están yendo a vivir ahí con las limitaciones. Cuenca tiene un sistema público de servicios que también es muy importante. Es decir, qué bueno que Tapa no solamente se haya preocupado de dotarle de agua potable y de alcantarillado al área urbana de Cuenca, también buena parte del área rural, lo cual es absolutamente coherente y positivo. La gente que vive en el área rural no tiene por qué tener menos derechos, menos ventajas para aprovechar la ciudad, para aprovechar el territorio. Qué bueno que hayan servicios públicos que mejoren la salud, que mejoren la convivencia de los rurales, pero no fue ese el plan. El plan se empeñó en fraccionar el área rural. Ahora, por eso tenemos este crecimiento desequilibrado que usted señala y apunta, arquitecto Cordero, debe llevar algún tipo de evaluación y eventualmente toma de decisiones al municipio de Cuenca en este, diríamos, seguimiento que se hace ya al desarrollo de PUCS y PDOT. Bueno, pero hay también una crítica a quienes están este momento acompañando al señor alcalde, porque a veces también les imputaremos siempre a los alcaldes, porque los alcaldes son mandatarios elegidos democráticamente y tienen que responder por las cosas que hacen, por las que pensaron, por las que no lo pensaron y por las que se dejan de hacer. O sea, en este caso les quedan al Consejo Municipal de Cuenca
le quedan menos de 75 días, porque hasta el 14 de mayo del año 2024, de acuerdo a la ley, tienen que actualizar cada vez que se elige un alcalde y un consejo cantonal, que son renovaciones totales de la facultad legislativa cada 4 años, se tiene que actualizar el plan. Entonces tienen el mandato de actualizar el plan. Actualizar el plan significa hacer cambios si es que hay que hacerlo. Y en ese caso, obviamente, espero que estén haciéndose los estudios. No nos han informado, puedo estar yo desinformado, de que algo están haciendo. Entonces yo justamente, entre otras personas interesadas siempre en lo que le pasa a Cuenca, he aprovechado información de la propia municipalidad. Esta información he compartido hasta públicamente y está ahí, pues hay que verla. Entonces, en algo podrá servir. Esto es como un diagnóstico, ¿no es cierto? Le estoy tomando la temperatura al enfermo y si me aparece que tiene una fiebre de 40 grados, a lo mejor ahí hay una infección que tengo que descubrir y que tengo que corregir, le tengo que medicar, le tengo que curar, porque no se va hasta a morir el paciente. Entonces, Cuenca va a tener problemas si no corrige estos detalles. Arquitecto, para corregir se va a requerir que el alcalde de la ciudad solicite, en este caso al Consejo Cantonal, trabajar y construir este PDOT, y este PUS tomó un largo tiempo y terminó aprobándose. Ahora estas correcciones deberían apuntar también a nuevos procesos de ampliación de voces, de socialización, de involucramiento. Esto tomaría tanto tiempo más. Así es, por eso le dijimos, entre otras cosas, al señor alcalde, que hay experiencias interesantes en nuestro propio mundo latinoamericano. Una de las ciudades más renombradas por su proceso sostenido de planificación es la ciudad de Curitiba, y entre otras cosas, ¿qué muestra Curitiba? Muestra una cosa que Cuenca lo podría hacer mejorado, lo que hizo Curitiba, porque aquí tenemos en el momento 4 universidades con sede local, es decir, las matrices de 4 universidades ecuatorianas están en Cuenca: la Universidad de Cuenca, la Universidad de la SUAY, la Universidad Católica de Cuenca y la Universidad Politécnica. Las 4 universidades tienen facultades de arquitectura. En todas ellas hay maestrías de planificación territorial en sus diferentes versiones. Entonces, aquí hay un talento humano que se está formando todos los días. Hay profesores, hay investigadores que están todo el rato pensando en la ciudad. Ese tanque de pensamiento que está en el mundo académico se puede combinar con el mundo público que está en el municipio. Eso hizo Curitiba, creó el Instituto de Planificación de Curitiba, en donde permanentemente participan, y esto no es ni siquiera oneroso. La universidad puede ceder parte de sus investigadores, de las horas de los investigadores, de las horas de ciertos profesores, de miles de alumnos que aprenden haciendo, entendiendo el laboratorio que es la propia ciudad. Entonces, Cordero, el Consejo Cantonal, bueno, hay un periodo, por eso se demoraron 40 sesiones, se demoraron 4 años en hacer el plan. Entonces, si empiezan a inteligenciarse, a preocuparse, no son temas, se pueden improvisar. Permítame, arquitecto Cordero, dentro de esta misma problemática, estos 1000 permisos de construcción aproximadamente que se han quedado en las mismas viejas hectáreas de Cuenca sin utilizar lo nuevo, quisiera preguntarle también qué es lo que está pasando con respecto a los predios destinados a uso industrial, que son otro problema y otra necesidad también en la ciudad de Cuenca. ¿Qué vemos nosotros como ciudadanos? En la salida sur, en forma desordenada, bodegas, almacenes, predios de acopio de materiales, una gigantesca bomba de gasolina que quedó allí como una amenaza ambiental latente, un paisaje destruido. En la salida norte, pues allí termina la provincia, está el desarrollo industrial de la vecina provincia de Cañar. No tenemos elementos de juicio para saber si lo están haciendo bien o no, pero está allí. Hay un desarrollo industrial evidente. Muchas empresas de Cuenca han abierto sus bodegas, incluso plantas de producción en esta zona. Mientras tanto, si no recordamos mal, en estos nuevos planes PUCS y PDOT se destinaron 350
hectáreas aproximadamente para uso industrial. El mismo concejal a quien mencionábamos en esa entrevista nos dijo que no se han utilizado aún esos suelos. Cuéntenos las cifras, qué es lo que dicen en cuanto a permisos, en este caso ya, para actividades con fines industriales, con esa vocación. Efectivamente, esa es otra de las debilidades del plan aprobado en el año 22. Es decir, sí, se hicieron una identificación de lo que llaman polígonos de intervención territorial, es decir, unos sectores que justamente están al sur, están cerca de Xucay, donde está uno de las áreas industriales que tiene Cuenca, pero simplemente están pintados, ahí aparece en el mapa, en varios cientos de mapas que tiene el plan, uno puede ver las intenciones, pero no pasaron de las intenciones, no ha pasado absolutamente nada, no se ha desarrollado, es decir, el suelo industrial hay que prepararlo, y ahí aparecen estas nuevas figuras de las asociaciones público-privadas, pero este rato, justamente, ¿por qué los cuencanos, los industriales cuencanos, están emigrando con sus actividades industriales a la provincia de Cañar? Están localizándose en Delig, en Azogues, nuevas plantas industriales, nuevas logísticas complementarias a la industria, como son bodegas, justamente, primero porque el plan municipal de Azogues lo está permitiendo. Nuestro plan es restrictivo por todos los lados. Si crea dificultades, pero no crea ninguna facilidad. Ese es otro de los defectos del plan del año 22. Más allá de que le pusieron hasta el aditivo de se van a preocupar del uso y gestión de suelo, crearon una entelequia inentendible de 26 nuevas ordenanzas. Para que el plan se pueda ejecutar hay que construir 26 nuevas ordenanzas. ¿Cuántas se han hecho? Ni una sola. Entonces, eso es más bien un ejemplo de antiplanificación y no de planificación. Pero recuerden, ustedes mismos fueron testigos de entrevistas que las dieron a ustedes mismos, los que pensábamos diferente y no por molestar a nadie, más bien por apoyar la iniciativa de participación ciudadana que tanto se habla cuando se hacen planes, cuando se hacen aspaviento de la participación. El plan es una caricatura cuando uno revisa las memorias. Tiene 3.000 páginas, tiene 15 anexos, tiene unos 4.000 gráficos. Es una entelequia para el ciudadano común y corriente. Entonces, nadie aplica el plan. Me voy a Azogues, hago unas pocas gestiones y me autorizan poner las bodegas de una empresa X en la provincia del Cañar. Si es que eso está planificado o no, pues les toca a quienes habitan en ese cantón y en esa provincia preocuparse. Pero ahí hay un proceso real, que ojalá esté bien controlado y bien planificado para que no se deteriore. Nosotros no tenemos nada. La gasolinera de tu ejemplo, las bodegas indiseminadas en la ruta sur, algo han mejorado. El alcalde intervino inmediatamente en el acceso sur y una cantidad de usos pequeños que se fueron allá a parar con la pandemia, a pretexto de la pandemia, los mercados dejaron de ser tales y se convirtió en un mercado lineal la salida sur. Algo han mejorado. Todavía siguen habiendo ventas que nunca se habrán autorizado, pero esas faltas de planificación y de coherencia entre lo pensado y lo que se hace todos los días, pues nos pasan factura. Y el plan nos está pasando factura. Quiero dejarles una inquietud para otra conversión, porque tampoco tengo todos los datos depurados. Una de las cosas, porque además en medio de todo esto que contradice el plan, no deja de haber cosas importantes que la ciudadanía le está dando un mensaje al municipio. Oiga, déjenos ocupar la ciudad que ya existe. Ahí mismo queremos estar. Tengo aquí unos datos solamente para decirles algo como esto. La densidad que el plan dice que va a incrementar con el crecimiento urbano, va a bajar. Lo que estamos viendo, en cambio, hará que suba la densidad, lo cual es bueno. Es bueno que el ejido que está entre los ríos Tomebamba y Yanuncay, por ejemplo,
Es un área que está creciendo, todos los días se hacen edificios, pero ¿cómo se hace esa planificación o la gestión del suelo? Se hace uno a uno, lote a lote. Cualquier arquitecto o ingeniero, una entidad inmobiliaria, se pone de acuerdo con los dueños, el dueño le pide una cantidad de plata enorme y el constructor le dice, bueno, sí, le compro ya, $1.000.000 le compro el terreno, pero no le voy a pagar en dólares, le voy a pagar en metros cuadrados. Y hacen el negocio, cierran el negocio y le dicen, cuando yo acabe de construir el edificio en el terreno que usted vive ahora con su esposa, generalmente son hogares que ya los hijos se emanciparon o se casaron o se fueron, y se quedan viviendo en unas casas enormes, entonces se empiezan a llenar esas casas enormes, se demuelen y se crean edificios. Y esos edificios se venden, se hacen esas transacciones todos los días de cambiar una cantidad de dólares que supuestamente vale el terreno con metros cuadrados, pero se hace uno a uno. Si ahí se haría planificación en serio, se haría un proceso de renovación, se ganaría espacio público, se crearían muchas más áreas verdes, Arquitecto Cordero, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, pero quisiera dejarle... Les dejo una puntita que luego podremos... Quiero dejarle con un espacio final, por supuesto, pero también agradecería que en ese espacio final nos haga una brevísima síntesis tras este año de aplicación de PUCS y PDOT, en dónde estamos como ciudad y sobre todo qué es lo que el municipio de Cuenca debe hacer. Gracias, Gustavo. Voy a ser lo más concreto posible. El plan nos está mostrando debilidades y la ciudad nos está corrigiendo esas debilidades con una concurrencia, llamémosle así, de intereses privados que involucran también actores como ingenieros y arquitectos, constructores. Estamos construyendo la ciudad en la misma ciudad de siempre. ¿Qué crítica hago eso? De que eso se está haciendo sin un verdadero proceso de planificación en detalle. Entonces, cuando se hace un edificio en un lote, a lo mucho el municipio controla que los retiros se cumplan, que la altura del edificio se cumplan, pero no se planifica el barrio, no se planifica qué va a pasar mañana. Si yo sigo llenando de edificios, ahí va a vivir mucha gente, van a haber muchos niños, se van a esas escuelas más próximas. Si no se hace esto, que es una forma de planificación, Cuenca se va a descomponer. Ese es un tema. Si eso lo llevamos al centro histórico, la situación también es preocupante. ¿Cuántos metros cuadrados de los 615,000 se hicieron en el centro histórico? Se hicieron más de 15,000. 15,000 metros cuadrados en un año en el centro histórico, que no tiene plan, que no tiene un plan especial, es grave. No se está viendo el bosque, se está viendo el árbol. Hay que empezar a mirar el bosque, y eso significa procesos de planificación sucesivos que no se están haciendo. Yo aliento a que el municipio, con el apoyo de las universidades, pensemos en algo equivalente a un instituto de planificación de Cuenca, en el que sea más permanente, en el que los concejales tengan apoyos técnicos, académicos, ciudadanos, porque aquí la buena voluntad siempre estará presente en mucha gente que ya se jubila de la universidad, pero que sigue pensando en la ciudad, y que no lo estamos aprovechando. No se está aprovechando la inteligencia acumulada que tiene esta ciudad. Y claro, queda en manos y siempre serán los concejales los que tengan que aprobar el plan. Pero no todos van a aprender tan rápido y se les acabe el plazo. Son puestos de elección con plazo definido. En 4 años a veces se aprende bastante, pero no les avanza el tiempo para hacerlo suficientemente ya preparados como para hacer cambios que quisieran hacer. Y pueden dejarse apoyar. Creo que ese es un camino. El equipo técnico del municipio es el que tiene que liderar. Al señor alcalde como administrador le toca aprovechar su capacidad técnica instalada y presentarle al consejo iniciativas. No creo que el consejo vaya a tener iniciativa para mejorar el plan. Debe ser la administración municipal la que tenga esa iniciativa, y creo que debe buscar apoyos académicos, técnicos, más allá del propio municipio. Bien, muchísimas gracias por habernos atendido, arquitecto Cordero. Gracias a ustedes, muy amables. Declaraciones del arquitecto Fernando Cordero, exalcalde de Cuenca.